Era solo otro turno en el hospital. Mi nombre es Elisa Bennett, una enfermera de urgencias de 40 años que ha visto de todo. Me gusta mi trabajo, aunque a veces sea difícil. El hospital está corto de especialistas, así que a menudo me toca trabajar en urgencias y donde sea necesario. Esa noche estaba en urgencias, como siempre. Mi esposo, Michael, bueno, ha estado ocupado construyendo su carrera política como asistente del alcalde. No hablamos mucho de mi trabajo. A él no le interesa mucho. Hemos estado viviendo vidas separadas bajo el mismo techo, cada uno absorbido en su propio mundo. Nunca tuvimos hijos. Yo los quise durante mucho tiempo, pero no pasó. Eventualmente, Michael me dijo que no le importaba no tenerlos, que prefería la tranquilidad. Así que solo quedamos los dos, viviendo en una especie de acuerdo silencioso. El área de urgencias estaba llena del caos de siempre. Enfermeras y doctores corriendo de un lado a otro, las máquinas sonando constantemente. Estaba revisando a un paciente cuando escuché la sirena de una ambulancia. Era una llamada de una zona residencial, algo sobre un bebé enfermo. Siempre he tenido debilidad por los niños, así que me ofrecí para ir. Mi colega John estaba manejando la ambulancia. Es un buen tipo. Siempre tiene una broma lista para aliviar el ambiente. Hemos trabajado juntos durante años. ¿Listos para otra aventura? Elisa, me preguntó John mientras subíamos a la ambulancia. Siempre, respondí con una media sonrisa. Hablamos de cosas triviales durante el trayecto, del clima, de un nuevo restaurante en la ciudad. Era una forma de mantener la calma antes de enfrentarnos a lo que fuera que nos esperara. La dirección nos llevó a un vecindario elegante, de esos donde cada casa parece sacada de una postal. John silbó cuando llegamos frente a una casa grande y bien iluminada. Parece que alguien está bien, comentó. Yo solo asentí y tomé mi maletín médico. Una joven, probablemente de unos 20 años, nos recibió en la puerta. Estaba sosteniendo a un bebé, y podía ver la preocupación en su rostro. Por favor, ayúdenme. Mi bebé tiene fiebre y no deja de llorar, rogó, con la voz quebrada por la emoción. Vamos a verlo, le dije, tratando de sonar tranquila. Su madre, una mujer mayor con ojos amables, estaba a su lado. Podía ver de dónde había heredado la joven su apariencia. Nos llevaron a una amplia sala de estar donde comencé a examinar al bebé. No lo sabía en ese momento, pero esa noche cambiaría todo. Mi vida ordinaria estaba a punto de volverse mucho más complicada. Al examinar al bebé, me di cuenta de que algo no estaba bien. Estaba ardiendo de fiebre y parecía estar teniendo espasmos. Necesitaba actuar rápido. John, tenemos que enfriarlo ahora, dije con urgencia. John asintió rápidamente. Entendido, Elisa. Voy a conseguir hielo y un paño frío, respondió, mientras John traía los suministros. Me giré hacia la joven. Soy Elisa. ¿Cómo se llama tu bebé? Ella estaba al borde de las lágrimas. Se llama Liam. Estaba bien esta tarde y de repente, su voz se quebró. Está bien, le dije suavemente. Vamos a cuidar de Liam. John regresó con los hielos y un paño, y comenzamos a trabajar juntos para bajar la fiebre de Liam. La joven, que supe que se llamaba Sofía, y su madre observaban ansiosas. ¿Va a estar bien?, preguntó la madre de Sofía, tratando de mantenerse fuerte, pero podía escuchar la preocupación en su voz. Estamos haciendo todo lo que podemos, le aseguré. Después de unos minutos tensos, la fiebre de Liam comenzó a bajar. Dejó de convulsionar y empezó a calmarse. Un suspiro de alivio se dibujó en el rostro de Sofía. Gracias, susurró. Deberíamos llevarlo al hospital para que lo revisen, sugerí. Es mejor prevenir que lamentar. Sofía asintió. Por supuesto, lo que sea que necesite. Mientras nos preparábamos para mover a Liam, la puerta principal se abrió. No le presté mucha atención hasta que escuché una voz familiar. ¿Qué está pasando aquí, Sofía? ¿Estás bien? Me congelé. Esa voz, la reconocería en cualquier parte. Era Michael, mi esposo. Me giré lentamente y ahí estaba, parado en la puerta. Nuestros ojos se encontraron y por un momento, el tiempo se detuvo. Elisa, ¿qué haces aquí? La voz de Michael estaba llena de sorpresa, y quizás algo más, miedo. Te podría hacer la misma pregunta, respondí, manteniendo la calma a pesar de la tormenta de emociones que sentía. Sofía miró de Michael a mí y luego de nuevo a él. ¿Se conocen? Michael abrió la boca, luego la cerró, mirando como un ciervo atrapado en los faros de un coche. Elisa es mi esposa, dijo finalmente. Yo confirmé, sí, soy su esposa. La habitación quedó en silencio. Los ojos de Sofía se agrandaron y la madre de ella soltó un suspiro. Podía sentir los ojos de John sobre mí, llenos de preguntas. ¿Tu esposa?, murmuró Sofía, casi en un susurro. Miró a Michael, con el rostro lleno de dolor y confusión. Michael no respondió.
simplemente se quedó ahí, con una expresión de quien desearía que la tierra lo tragara. En ese momento me di cuenta de que mi vida ordinaria se había terminado. Todo había cambiado y ya no había vuelta atrás. La tensión en la habitación era palpable. No podía creer que Michael estuviera aquí, en esta casa con Sofía, con su bebé. Me sentía como si estuviera en una pesadilla. Sofía fue la primera en romper el silencio. Michael, ¿por qué ella te llama su esposo? Michael finalmente habló, con la voz apenas audible. Sofía, ¿puedo explicarlo? ¿Explicar? Interrumpió Sofía, su voz llena de dolor. ¿Explicar por qué la enfermera de mi bebé dice que es tu esposa? Sentí las miradas de todos sobre mí, esperando mi respuesta. Respiré hondo y dije, porque soy su esposa. Llevamos 10 años casados. El rostro de Sofía se deshizo. Pero tú me dijiste que estabas divorciado. Michael pasó una mano por su cabello, luciendo desesperado. Lo sé, lo siento. ¿Iba a contártelo? Es solo que, cortó la madre de Sofía, con voz tajante. ¿Nos mentiste a todos? Ion, que había estado en silencio todo este tiempo, intervino. Tal vez deberíamos darles espacio para hablar. Asentí, agradecida por su intervención. Sí, es mejor. Liam está estable, pero aún necesita ser visto en el hospital. Mientras Ion y yo comenzábamos a mover la camilla de Liam, la puerta se abrió nuevamente. Esta vez, un hombre mayor entró. Lo reconocí al instante, el alcalde Thomas Harrington, jefe de Michael. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó el alcalde, mirando alrededor. Sofía corrió hacia él. Papá, esto es. Los ojos del alcalde se posaron en Michael. Michael, ¿qué está pasando? Antes de que Michael pudiera responder, Sofía soltó, Michael está casado, papá, y me mintió sobre eso. La expresión del alcalde pasó de la confusión a la ira. ¿Casado? ¿Es esto cierto? Michael asintió, incapaz de mirar al alcalde. Sí, señor, es cierto. Podía ver cómo las ruedas giraban en la mente del alcalde. ¿Y ella es tu esposa?, me preguntó, mirándome. Sí, lo soy, confirmé. El alcalde sacudió la cabeza, visiblemente molesto. No puedo creer esto. Michael, has trabajado para mí durante más de un año y yo no tenía ni idea. Michael intentó decir algo, pero el alcalde levantó la mano, pidiéndole silencio. Basta, necesito tiempo para procesarlo. Sofía ya estaba llorando, su madre consolándola. El alcalde observó a su hija y a su nieta con una mezcla de tristeza e ira. Me sentí como si estuviera observando todo desde lejos. Mi vida se estaba derrumbando, pero sentía que era una escena sacada de un programa de televisión. Mientras Ion y yo finalmente salíamos de la casa con Liam, no pude evitar mirar atrás. Michael estaba ahí, parado, perdido. Parte de mí sentía lástima por él, pero otra parte estaba muy enojada, tan enojada. No tenía idea de lo que pasaría después. Todo lo que sabía era que mi vida ordinaria había desaparecido, reemplazada por algo mucho más complicado. Después de dejar a Liam en el hospital y asegurarme de que estaba en buenas manos, no podía dejar de pensar en todo lo que había sucedido. Necesitaba respuestas. Necesitaba hablar con Michael. Conduje hasta casa, con la mente a 1000 por hora. Al llegar, el auto de Michael estaba estacionado en el camino. Respiré hondo y entré. Michael estaba sentado en la mesa de la cocina, luciendo como si no se hubiera movido desde que llegó. Me miró cuando entré, su expresión una mezcla de culpa y miedo. Elisa comenzó a hablar, pero se quedó callada antes de terminar la frase. Me senté frente a él. Quiero saber todo. Michael, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿Por qué le mentiste a ella? ¿A mí? Michael respiró hondo. Empezó hace un año, en un evento de trabajo. Conocí a Sofía y nos llevamos muy bien. Sé que debería haberle dicho la verdad, pero vi una oportunidad. ¿Oportunidad? No pude ocultar el dolor en mi voz. Con ella siendo la hija del alcalde, pensé. Hizo una pausa, luchando por encontrar las palabras. Pensé que podría ayudar a mi carrera. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Entonces nuestro matrimonio, nuestra vida juntos, ¿no significaban nada para ti? No es así, Elisa. Si me importas, pero me sentía atrapado. Pensé que necesitaba más. ¿Y un bebé? ¿Eso también lo planeaste? Mi voz subió, la ira mezclándose con el dolor. No, fue un accidente. Pero cuando Sofía me dijo que estaba embarazada, pensé que tal vez todo podría funcionar. Podría tener esta nueva vida. ¿Una nueva vida? No podía creer lo que estaba oyendo. ¿Y nuestra vida? ¿Y yo? Michael miró al suelo, incapaz de mirarme a los ojos. No sé, pensé que tal vez podríamos divorciarnos, que sería mejor para los dos. ¿Entonces ibas a dejarme después de 10 años? Iba a hablar contigo.
Solo necesitaba averiguar las cosas primero. Negué con la cabeza, sintiendo una mezcla de tristeza e incredulidad. Ibas a dejarme y casarte con ella, ¿verdad? Michael no respondió, pero no necesitaba hacerlo. Yo ya sabía la verdad. No puedo creer esto, susurré, apenas audible. No puedo creer que me hagas esto. Lo siento, Elisa. Nunca quise hacerte daño. Lo siento, no arregla esto. Michael, me mentiste a mí, a Sofía, a todos, y ahora todo se está derrumbando. Michael parecía querer decir algo más, pero me levanté. Necesito tiempo para pensar, para averiguar qué voy a hacer. Mientras me alejaba, sentía los ojos de Michael sobre mí, pero no miré atrás. Mi mente era un torbellino de emociones, pero algo estaba claro, todo había cambiado, y no había vuelta atrás. Los días siguientes fueron un borrón. Iba al trabajo, pero mi mente estaba en otro lugar. Michael trató de hablar conmigo, pero no podía lidiar con eso. No aún. Luego, una tarde, me encontré frente a la puerta de Sofía. Necesitaba hablar con ella, entender su versión de la historia. Toqué el timbre, y después de un momento, ella abrió la puerta. Elisa, dijo, sorprendida al verme, creo que necesitamos hablar. Le dije. Ella dudó, pero luego asintió y se apartó para dejarme entrar. Nos sentamos en su sala, un silencio incómodo flotando en el aire. ¿Por qué estás aquí?, preguntó Sofía finalmente. Quiero entender. ¿Qué te dijo Michael sobre nosotros? Sofía respiró hondo. Dijo que estaba divorciado, que llevaba un tiempo soltero. No tenía idea de ti hasta que apareciste esa noche. Asentí, sintiendo una punzada de tristeza. ¿Y el bebé, Liam?, dijo, mirando hacia abajo, con lágrimas llenando sus ojos. Fue una sorpresa. Michael dijo que podríamos ser una familia, que quería estar allí para nosotros. Yo le creí, pude escuchar el dolor en su voz, y a pesar de todo, sentí lástima por ella. Lo siento, Sofía, lo siento que te haya mentido a las dos. Ella se limpió los ojos. Yo también lo siento. Nunca quise ser parte de algo así. Nos quedamos en silencio por un momento, el peso de la situación presionando sobre nosotras. ¿Lo querías?, pregunté, no segura de si quería saber la respuesta. Sofía levantó la vista, su expresión triste. Pensé que sí, pero ahora no sé qué creer. Él nos mintió a las dos. Asentí, entendiendo demasiado bien lo que sentía. Sí, yo también. Hablamos un rato más, compartiendo nuestras historias, nuestra confusión, nuestro dolor. Fue extraño hablar así con la otra mujer, pero de alguna manera también fue reconfortante. Cuando me fui, sentí que algo de la ira y el dolor se había aligerado. No se había ido por completo, pero era un comienzo. Mientras manejaba a casa, pensaba en Michael, en nuestro matrimonio, en todo lo que había pasado. No sabía qué iba a hacer, pero sabía que no podía quedarme en el limbo para siempre. Necesitaba tomar una decisión, por mí y por mi futuro. Las semanas siguientes a la revelación de la traición de Michael fueron como un mar tormentoso, cada día empujándome entre olas de ira, incredulidad y una inesperada sensación de liberación. Mientras me preparaba para la batalla legal que venía, la realidad de la situación se hizo clara. Era yo y el alcalde Harrington contra Michael. El día del juicio amaneció como cualquier otro, pero con un peso que sentía como una nube oscura sobre mí. Al entrar a la corte, era una mezcla de nervios y determinación. El alcalde Harrington me dio un sentimiento de solidaridad mientras tomábamos asiento. La corte murmuraba con el bullicio de los espectadores y el ruido de los papeles. Cuando Michael entró, acompañado de su abogado, mi corazón latió con fuerza. Evitaba mi mirada, pero sentía la tensión entre nosotros. El juicio comenzó con el caso del alcalde. Su abogado presentó pruebas de la mentira de Michael, como había dicho que estaba divorciado y manipulado a Sofía, la hija del alcalde. Fotografías, mensajes y correos electrónicos pintaban un cuadro claro de la duplicidad de Michael. El mismo alcalde Harrington subió al estrado, su disgusto y enojo hacia Michael evidentes en su testimonio. Sofía también testificó, su voz temblorosa mientras relataba las mentiras que Michael le había contado. Luego llegó mi turno. Mi abogada presentó el caso contra Michael, destacando su infidelidad y engaños. Subí al estrado, con las manos ligeramente temblorosas. La abogada me pidió que relatara cómo descubrí la infidelidad de Michael y los eventos que siguieron. Como enfermera, estoy entrenada para mantener la calma en emergencias. Comencé, mi voz firme, pero nada me había preparado para el shock de encontrar a mi esposo con otra mujer y un niño que había mantenido oculto para mí. La corte guardó silencio, escuchando cada palabra. Hablé sobre nuestro matrimonio, las dificultades y cómo la ambición de Michael fue opacando nuestra relación. Cuando fue el turno de Michael, su defensa parecía débil.
Su abogado trató de restarle importancia a la situación, sugiriendo malentendidos y problemas de comunicación, pero las pruebas eran abrumadoras. Michael mismo tambaleó en su testimonio, sus excusas sonando vacías e insinceras. A medida que avanzaba el juicio, sentí una creciente sensación de empoderamiento. Durante años viví a la sombra de las ambiciones de Michael, pero aquí, en esta sala, estaba recuperando mi vida. Finalmente, el juez dictó su veredicto. Michael fue hallado culpable de fraude y engaños en ambos casos. Un murmullo recorrió la corte, una mezcla de satisfacción e incredulidad. Al salir de la corte, los reporteros nos rodearon, pero yo decidí no comentar. Esta victoria no se trataba de la atención pública, era algo personal, un paso hacia la sanación y el seguir adelante. Mientras manejaba a casa, el peso de las semanas pasadas comenzó a levantarse. Sabía que habría desafíos por delante, pero por primera vez en mucho tiempo sentí una chispa de esperanza. El juicio no solo había sido sobre justicia legal, sino también sobre redescubrirme a mí misma y recuperar la narrativa de mi vida. Esa noche, mientras me sentaba en silencio en casa, me di cuenta de que el juicio era más que un cierre, era el comienzo de un nuevo capítulo, un capítulo donde no era solo espectadora de mi vida, sino autora de mi propia historia. El juicio terminó, pero sus repercusiones se sentían en cada rincón de mi vida. La victoria legal estaba clara, pero el paisaje emocional era más complicado. Había ganado, pero, ¿a qué costo? Las semanas siguientes al juicio fueron un borrón. Me sumergí en el trabajo, buscando consuelo en la rutina de mis turnos en el hospital. Fue durante uno de estos turnos cuando me encontré con Sofía, la hija del alcalde, en el pasillo del hospital. «Hola», dijo, en voz baja, sus ojos reflejando una comprensión compartida del dolor y la traición. «Hola, Sofía», le respondí. «¿Cómo estás?» «Ha sido difícil», admitió, abrazando a su bebé, «pero lo estoy manejando». «¿Y tú?», pregunté, ofreciéndole una pequeña sonrisa. «Día a día», respondí. Nos intercambiamos unas palabras más antes de separarnos, un silencioso reconocimiento del extraño lazo que ahora nos unía. De vuelta en casa, la soledad de la casa vacía a veces me abrumaba. Ya me había acostumbrado a la ausencia de Michael, pero la certeza del divorcio trajo consigo una nueva clase de soledad. Era en esos momentos tranquilos cuando me encontraba reflexionando sobre el pasado, sobre las decisiones que tomé y las que tomaron por mí. Una tarde, mientras revisaba unos papeles viejos, encontré un sobre dirigido a mí. Era de Michael. Mi primer impulso fue tirarlo, pero la curiosidad me venció. Al leer su carta, sus palabras de disculpas y explicaciones me parecieron vacías. Hablaba de sus errores, sus arrepentimientos y su deseo de arreglar las cosas, pero ya era demasiado tarde. Arrugué la carta y la tiré a la basura, sintiendo una oleada de ira y, sorprendentemente, una sensación de liberación. Michael era parte de mi pasado, pero no iba a definir mi futuro. Unos días después, recibí una llamada del alcalde Harrington. Quería verme para agradecerme personalmente por mi valentía durante el juicio. Sentada frente a él en una pequeña cafetería, sentí respeto por el hombre que había apoyado a su hija y me había respaldado durante todo el proceso legal. «Gracias por reunirte conmigo, Elisa», dijo, su voz sincera. «Tu fortaleza durante el juicio fue admirable». «Hice lo que tenía que hacer», respondí, removiendo mi café, «por mí y por Sofía. Quiero que sepas que el Consejo de la Ciudad está aquí para apoyarte», continuó. «Si necesitas algo, no dudes en comunicarte». Asentí, agradecida por su ofrecimiento, pero decidida a mantenerme firme por mí misma. Al caminar de regreso a casa, me di cuenta de que las secuelas del juicio no solo se trataban de recoger los pedazos, sino de construir algo nuevo. Mi matrimonio con Michael había terminado, pero mi vida seguía en marcha. En las semanas siguientes, tomé la decisión consciente de enfocarme en mí misma. Me reconecté con viejos amigos, comencé nuevos pasatiempos e incluso empecé a considerar continuar mi educación en enfermería. El camino no fue fácil, hubo días de duda y momentos de soledad, pero también una renovada sensación de libertad y posibilidad. Ya no estaba atada a las ambiciones de Michael ni a sus traiciones. Era mi propia persona, con mi propio camino por seguir. Al mirar atrás, me di cuenta de que las secuelas no solo se trataban de recuperarme de una traición, era sobre redescubrir quién era y qué quería de la vida. Era aprender a estar sola, no como víctima, sino como sobreviviente, lista para enfrentar lo que el futuro me deparara. Me dijo con confianza, «Yo construí esa casa, así que ahora me pertenece, tienes que irte, aunque nos estemos separando, no creo que puedas arreglártelas con tu sueldo a medio tiempo». Se rió mientras me mostraba los papeles de divorcio. «Mi nombre es Katie»,
Tengo 33 años y recientemente conseguí un trabajo a medio tiempo en un supermercado cercano. Me casé con Esteve hace 3 años. Después de conocernos en el trabajo y ambos renunciamos al mismo tiempo. Quería seguir trabajando después de casarnos, pero él quería que me quedara en casa. Así que me convertí en ama de casa a tiempo completo, aunque realmente extrañaba trabajar. Pero cada vez sentía más el deseo de trabajar fuera de casa. Después de muchas conversaciones, finalmente conseguí un trabajo a medio tiempo. Queremos tener hijos, pero no hemos podido tener ninguno aún. Siempre quise un gato como mascota, pero a Esteve no le gustan. Así que tristemente tuve que renunciar a esa idea. Antes, Esteve quería que me quedara en casa todo el tiempo, pero se enojó cuando comencé a trabajar a medio tiempo y empezó a quejarse de todo lo que hacía. ¿Fuiste a trabajar otra vez hoy? Últimamente parece que la casa está más desordenada. ¿No están todas las ropas arrugadas en la lavandería? ¿No estás manteniendo el hogar?, criticó. Eso no era cierto. Yo había terminado de limpiar antes de ir a trabajar y la lavandería estaba perfectamente hecha. ¿De qué hablas? Estoy haciendo todo igual que antes. Obviamente está limpio. ¿No lo ves?, argumenté. Está quejándose de la comida otra vez. Pollo frito. ¿En serio? ¿No puedes cocinar algo diferente?, se quejaba. No hacía pollo frito tan seguido y trataba de preparar diferentes comidas todos los días, a pesar de tener tiempo limitado. Me esforzaba por hacer tu pollo frito favorito y hacer una variedad de platos. Me defendí, pero cada vez que intentaba hablar, él se enojaba más. ¿Estás diciendo que estás demasiado ocupada por tu trabajo a medio tiempo? Estás fingiendo estar ocupada. No actúes como si tu trabajo fuera importante cuando casi no te paga nada. Me regañó. Solo trabajas porque eres egoísta. Tus ganancias estaban bien desde el principio. Asegúrate de hacer bien el trabajo de la casa. No pongas excusas sobre no tener tiempo. Es una vergüenza trabajar tan duro por un salario tan bajo. Esteve siempre insultaba mi trabajo con palabras hirientes. Solía decir que quería que fuera ama de casa para que la gente no pensara que estábamos pasando apuros financieros, pero constantemente menospreciaba mi trabajo a medio tiempo, jactándose de que ganaba suficiente dinero para que no tuviéramos que preocuparnos por los gastos. Ser constantemente insultada por mi trabajo con palabras tan crueles era insoportable. Todos los días, sus palabras me hacían sentir furiosa. Un día decidimos visitar la casa de los padres de Esteve, a donde no íbamos desde hacía un tiempo. Aunque llevaba mucho tiempo molesta con Esteve, me alegraba salir de la casa para cambiar de aires. No sabía lo que pasaría cuando llegáramos a la casa de sus padres. Después de algunas horas de arrastrarnos, llegamos a la casa de los padres de Esteve. Su madre, que vivía sola, nos recibió con una sonrisa. Después de la cena, que ella preparó, Esteve salió a jugar en las máquinas tragamonedas mientras yo lavaba los platos con mi suegra. Su estado de ánimo cambió. Ya no estaba tan tranquila como antes y su rostro se veía serio mientras preparaba café, preguntándome qué pasaba. Nos sentamos en el sofá y comenzó a hablar. Katie, según Esteve, estás trabajando a medio tiempo. ¿Por qué tienes que trabajar si él tiene un buen empleo? Además, dice que no estás manteniendo la casa porque estás demasiado ocupada con tu trabajo, dijo. Me sorprendieron sus palabras tan directas. No es cierto. Estoy manejando todo perfectamente, respondí. Mi suegra se mostró sorprendida y dijo, oh, he oído de Esteve lo mala que eres para las labores domésticas. No sirve de nada mentir. Él ha estado manejando todo esto solo. Está agotado de su trabajo y es triste que tenga que llegar a casa a una casa desordenada. No estás cocinando comidas apropiadas. Deberías dejar ese trabajo a medio tiempo. Tu lugar es en casa. Ellos pueden encontrar a alguien más. Tu trabajo es cuidar la casa. Ok, concédele a Esteve el apoyo que necesita y no avergüences a la familia como su esposa. Mi suegra tiene creencias tradicionales, pensando que la esposa debería quedarse en casa. Se casó justo después de la escuela y nunca trabajó, siempre siendo ama de casa. Esteve también creció creyendo que así debería ser una esposa. Por eso no les gustaba la idea de que trabajara fuera de casa. Pero las palabras de mi suegra fueron demasiado duras. No solo desestimó mi trabajo. Esas palabras hirientes realmente me afectaron. Yo estaba poniendo tanto esfuerzo en mi trabajo a medio tiempo y todos allí eran muy apoyadores y amables. Era un ambiente positivo donde me sentía apreciada y valorada. Me rompió el corazón escuchar que me hablaban como si fuera inútil, especialmente cuando mi suegra ni siquiera sabía nada de mi trabajo. Descubrir que Esteve había estado diciendo cosas malas sobre mí a mis espaldas, a pesar de que yo cuidaba de nuestro hogar, fue un shock. En realidad, estaba trabajando más que nunca para asegurarme de que todo estuviera en orden, incluso con mi trabajo a medio tiempo. Sabía que el trabajo de Esteve era difícil, así que hacía lo posible por ayudar.
pero escuchar a él y a su madre chismeando sobre mí por teléfono fue difícil de tragar. No quería creerlo. Después de escuchar cosas tan horribles, me sentí muy decaída durante unos días, pero luego recordé el rostro de mi padre. Desde que mi madre falleció, él había estado viviendo solo en nuestra casa familiar. Vivía algo lejos de mí y no lo había visitado últimamente porque estaba ocupada. Necesitaba escuchar su voz, así que lo llamé. Normalmente él contesta enseguida, pero ese día el teléfono sonó mucho tiempo. Justo cuando comencé a preocuparme, finalmente contestó. Katie, ha pasado un tiempo. ¿Estás bien? Al escuchar la voz tranquila de mi padre, sentí una ola de alivio y las lágrimas comenzaron a fluir. ¿Qué pasó? Te tardaste mucho en contestar. Si estás ocupada puedo llamar más tarde, le dije. No, lo siento. Recientemente, me caí por las escaleras y me lastimé la espalda. Ahora no puedo moverme mucho, pero no te preocupes por mí, pronto estaré bien. Por cierto, ¿qué está pasando? ¿Está todo bien?, respondió, y yo me sorprendí mucho. Mi papá, que siempre había sido tan activo, se había caído por las escaleras y se había lastimado la espalda. No, estoy bien. Solo asegúrate de cuidar de ti misma y de mejorar pronto. Te visitaré pronto. Así que espera por mí, le aseguré. Sí, estoy bien, respondió, pero entonces pensé, él ya es mayor, y las lesiones pueden tardar más en sanar. Siempre me había tranquilizado su energía, pero de repente sentí mucha preocupación. Si sigue usando las escaleras todos los días, podría resbalarse de nuevo. Además, las escaleras en nuestra vieja casa familiar son bastante empinadas y los escalones en la entrada son altos. Me preocupé mucho por mi papá viviendo allí y cuidando su espalda. ¿Y si algo malo sucede y se lastima seriamente? No podía ignorarlo. Siempre pensé que sería bonito vivir más cerca de él, pero ahora sabía que tenía que actuar rápido. Decidí construir una casa más segura y fácil de usar para mi papá, cerca de donde él vivía. Tenía algo de dinero de los apartamentos que mi abuelo me dejó, originalmente. Ese dinero era para mi papá, pero él lo puso a mi nombre por si acaso, y me pidió que lo mantuviera en secreto de mi esposo. Había guardado todo el dinero del alquiler hasta ahora y quería usarlo para construir una nueva casa para mi papá. Me sentía realmente feliz pensando en darle un regalo tan grande, especialmente porque no había podido ayudarlo mucho antes. Construir la casa costaría mucho dinero y no podía mantenerlo en secreto. Necesitaba hablar con Esteve sobre esto. Estaba nerviosa. Pensaba que tal vez no estaría de acuerdo y se enojaría, pero en lugar de eso me dijo: entiendo, tiene sentido conseguirle una nueva casa, especialmente considerando su edad. Si crees que puedes manejarlo, adelante. Solo no esperes que te ayude si las cosas se complican. Me insultó nuevamente, lo que me hizo enojar, pero discutir solo empeoraría las cosas, así que decidí no responder. Esto hizo las cosas más simples para mí. Inmediatamente comencé a buscar un buen contratista y comencé el proceso de construir la nueva casa. Pero parecía que a Esteve no le gustaba la idea de que realmente estuviera llevando esto a cabo. No dijo nada, así que traté de no prestarle mucha atención, pero usualmente no era el tipo de persona que se quedaba callado. Un día, me sorprendí mucho cuando fui al banco a retirar dinero para las compras y vi que 3,000 pesos se habían desaparecido de nuestros gastos de vida, retirados de una vez. No recordaba haber gastado una cantidad tan grande. Solo había una persona que podría haber hecho esto. Fue difícil creer que Esteve hubiera tomado el dinero sin preguntarme, pero era evidente que el dinero ya no estaba. Esa noche lo confronté. Cuando fui al banco hoy, vi que 3,000 pesos fueron retirados de nuestros gastos de vida. ¿Sabías algo de esto?, le pregunté. Esteve respondió de manera arrogante. Se lo di a mi madre. Dijiste que ibas a construir una casa, así que debías haber estado ahorrando en algún lugar, ¿verdad? 33,000 pesos no es gran cosa. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Por qué le diste dinero? Tu madre no está exactamente pasando por dificultades, ¿verdad? Y ese dinero es para nuestros gastos de vida. No es justo dar una cantidad tan grande sin ni siquiera hablarlo conmigo, le reclamé. Él respondió bruscamente. ¿Qué sabes tú de mi madre? Ella dijo que necesitaba ayuda. ¿Qué tiene de malo que un hijo ayude a su madre? Además, ese dinero lo gané yo. Como lo use no es asunto tuyo. Si te molesta, intenta ganar tanto como yo con tu trabajo a medio tiempo. Ahora no puedes decir nada, ¿verdad? No te quejes más de lo que hago, dijo, y tras gritarme, salió de la habitación. Siempre creí que Esteve no me traicionaría, aunque sus palabras fueran duras. Hubiera sido mejor si me hubiera hablado sobre esto. Tal vez podría haber habido una mejor manera de ayudar a su madre sin causar esta discusión. Pensó que le diría que no o no confiaba en mí, en lugar de acercarnos más. Parecía que nos estábamos distanciando.
Esteve no veía nada malo en usar el dinero sin preguntar. Al día siguiente, actuó como si nada hubiera pasado y se fue a trabajar. Después del desayuno no dije nada más porque no quería otra pelea, pero no podía sacarme esa sensación incómoda. Mientras tanto, la nueva casa finalmente estaba lista. A pesar del negocio, la empresa constructora fue realmente útil y logré construir una casa hermosa. Le pedí a mi papá que empacara algunas de sus cosas, pero no quería que se esforzara. Así que contraté mudanceros para que se encargaran de todo por él. Con solo 2 semanas antes del día de la mudanza, me llenaba de alegría pensar en lo especial que sería para mi papá mudarse a la casa que había construido para él. El día que planeábamos ayudar a mi papá a desempacar en la nueva casa, junto con Esteve, traté de hablar sobre los arreglos, pero luego Esteve dijo algo impactante. Esa casa no es para tu papá, va a ser para mi mamá. Tengo derecho a decidir quién vive en la casa que ayudé a construir, así que será para mi mamá, dijo firmemente. No podía creer lo que estaba escuchando. En pánico respondí. Yo construí esa casa, es para mi papá. No puede ser. Tú, con tu trabajo a medio tiempo, no podrías haberla construido. Es mi dinero el que pagó por ella, así que no actúes tan condescendientemente. Parece que realmente creía que era su dinero el que había construido la casa. Cuando hablamos de construirla antes, parecía estar de acuerdo con la idea, pero ahora parecía que había planeado desde el principio que sería para su madre, no para mi papá. Eso es realmente injusto. Ahora tenía que demostrar que utilicé mi propio dinero para construirla. No tuve más opción que contarle sobre los ingresos del alquiler que había mantenido en secreto hasta ahora. Decidí ser honesta sobre ello, le dije. Estás inventando historias solo porque quieres la casa para ti, dijo. Si vas a mentir, al menos hazlo de manera creíble, se burló. No me creyó en absoluto y se fue a otro lugar. Me quedé perdida, pero tenía que lograr que me entendiera. Mientras esperaba su regreso, él volvió luciendo increíblemente enojado y luego dijo: intentaste engañarme diciendo que construiste esa casa. Eres una mentirosa. Esa casa es mía porque yo ayudé a construirla. Tienes que irte, incluso si nos separamos. No creo que puedas sobrevivir con tu salario a medio tiempo. Me quedé sin palabras ante el giro inesperado de los acontecimientos. Esa casa fue construida con mi trabajo duro, y que me dijeran que me fuera tan abruptamente fue demasiado. Firma esto y sal de aquí esta noche. Él se rió mientras dejaba sobre la mesa los papeles de divorcio y se dirigía a su habitación. Su parte ya estaba llenada. Después de constantemente menospreciarme, presentar los papeles de divorcio de esa manera fue lo más bajo que pudo hacer. Debió haber hecho esta horrible acción para que me sintiera desesperada. Tal vez pensaba que al mencionar el divorcio, yo cedería y permitiría que su madre se mudara a la casa. Pero lo que no sabía es que tenía suficiente dinero para vivir por mí misma. Sin él, esto fue la gota que colmó el vaso para mí. Firmé los papeles y los presenté. Luego rápidamente empaqué mis cosas y me fui a la casa de mi papá. Mi papá se sorprendió al verme llegar con tanto equipaje de repente, pero me recibió cálidamente después de que le expliqué todo lo que había sucedido. Me dio una palmada en la espalda y dijo: has pasado por mucho. Puedes quedarte conmigo en la nueva casa. Eso me haría feliz. Llegó el día de la mudanza y todo salió bien porque yo estaba allí. Nos mudamos con éxito sin problemas. Me pareció algo extraño que mi exmarido no se hubiera comunicado después de hacer tanto escándalo reclamando que la casa era suya. Pero traté de no preocuparme por ello porque no quería pensar en alguien de quien ya estaba divorciada. Unos días después de instalarnos en nuestra nueva casa con mi padre, ocurrió algo increíble. Hubo un alboroto afuera y cuando miré por la ventana vi un gran camión de mudanza estacionado frente a nuestra casa, alegando que se mudaban a nuestra casa. Corrí afuera para hablar con los mudanceros y entender qué estaba pasando. Resultó que el cliente era mi exmarido y estaba planeando mudarse con su madre. Querían apoderarse por la fuerza de la casa donde mi padre y yo ya estábamos viviendo. Como estábamos divorciados, él era básicamente un extraño para mí ahora y sería un gran problema si simplemente aparecieran así. Sentí un tipo de miedo helado sobre las intenciones agresivas de mi exmarido. Expliqué la situación a los mudanceros confundidos y les pedí que detuvieran su trabajo. Luego hablé con mi padre y rápidamente llamé a la policía. Cuando le conté a la policía lo que estaba pasando, confirmaron que la casa era de mi propiedad, ya que mi exmarido y yo estábamos divorciados, y él no tenía derecho a vivir allí. Entrar en contra de mi voluntad podría considerarse allanamiento. Poco después, mi exmarido y su madre llegaron. Cuando vieron a la policía, empezaron a entrar en pánico. Finalmente, se dio cuenta de que yo fui la que construyó la casa, pero con su madre histérica a su lado y la policía bombardeándolo con preguntas, perdió el control y gritó: ¿qué está pasando? ¿Por qué no puedo vivir en esta casa? Al mirarlo, me di cuenta de que había terminado de lidiar con ese tipo de persona. Pero para proteger a mi padre y a mí misma,
Entregué la última prueba a la policía, aunque la situación se calmó gracias a la intervención de la policía. Luego supe que mi exmarido enfrentó graves consecuencias. Estaba tan decidido a vivir en la casa que canceló el contrato de su apartamento e incluso vendió la casa de su madre, dejándolo sin lugar a dónde ir, con una multa por incumplimiento de contrato de los mudanceros y una carga de pertenencias en el camión. Se encontró varado en la calle con su madre. La última pieza de evidencia que entregué a la policía fue el material grabado del abuso verbal, esencialmente violencia doméstica, a la que mi exmarido me sometió. Incapaz de soportar más su lenguaje abusivo, instalé cámaras de seguridad para grabarlo todo. Las grabaciones mostraban cómo yo me ocupaba diligentemente de las tareas domésticas mientras él constantemente me lanzaba abusos irracionales. Usando esta evidencia, logré acorralarlo aún más. Contraté un abogado y lo demandé, obteniendo eventualmente un acuerdo. Los gastos por el caos de la mudanza y el acuerdo agotarían el dinero que obtuvo de vender la casa de su madre y sus propios ahorros. Ahora él y su madre viven en un departamento en ruinas. La noticia se difundió rápidamente en su trabajo, dándose cuenta de que algo estaba mal con su carácter. Sus compañeros de trabajo se distanciaron de él y ahora está aislado y mal visto por todos en la empresa. En cuanto a mí, finalmente pude adoptar un gato. La espalda de mi padre ya está completamente curada y estamos discutiendo la posibilidad de hacer un viaje con el gato. También utilicé el dinero del acuerdo para abrir una tienda de artículos para gatos. Fue desafiante al principio y hubo fracasos, pero poco a poco aumentaron los clientes y el negocio está prosperando. Cada día es tranquilo y verdaderamente placentero. Nunca pensé que la acción que tomé por el bien de mi padre llevaría a mi infelicidad. Siento que fue la decisión correcta. Recientemente ha habido un desarrollo feliz. Un hombre que siempre viene a mi tienda y charla amablemente ha sido particularmente amable tanto con las personas como con los gatos. Hemos hecho planes para salir juntos. Voy a vivir mi vida de forma libre y placentera. Estoy emocionada por la nueva felicidad que está a punto de comenzar.